Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.2-28. Bueno, comenzamos. Como podemos observar, tenemos una resistencia de 18K ohms, un voltaje de más a menos 12 volts, una fuente de corriente de 2 mA, otra fuente de corriente independiente también de 3 mA y dos resistencias de 3K ohms y 2K ohms respectivamente. Como siempre, lo primero que haremos será colocar nuestros nodos. Este es el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y nodo E. Bueno, vamos a aclarar ciertas cosas. Este nodo que está aquí técnicamente pertenece al mismo nodo, pero no importa. O sea, yo puedo describirlo como si fuera el nodo A y el nodo B, debido a que la corriente que pasa por aquí, como podemos observar, aquí tenemos una corriente de 2 miliamperes que entra, por lo tanto sale otra. Y sale otra corriente respectivamente. Voy a llamar esta la corriente I1. Y como podemos observar, entra la corriente de 3 miliamperes, esta que está acá. Y entra también la corriente I1, que luego calcularemos cuánto es. Pero también sale una corriente, la cual voy a llamar I2. La corriente I2 después llega aquí para formar una corriente junto con esta. La voy a llamar corriente I3. A ver si está bien. Una corriente I1, una corriente I3, una corriente I2. Aquí voy a llamar una corriente I4. Bueno, otra cosa que podemos observar es que debido a que no tenemos un elemento de circuito aquí, ya sea una resistencia de voltaje, el voltaje de A a B es igual a 0. Entonces, como podemos ver que el voltaje de AB es igual a 0, y utilizando la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff del voltaje, ley de Kirchhoff del voltaje en A a C, C a B y de B a A. Entonces lo que nos quiere decir que el voltaje de A a C más el voltaje de C a B más el voltaje de B a A tiene que ser igual a 0. ¿Nosotros conocemos cuánto es el voltaje de A a C? No. ¿Conocemos cuánto es el voltaje de C a B? Sí. ¿Cuánto es el voltaje de C a B? Ah, pues, como podemos ver de B a C, como podemos observar, el voltaje es de esta forma. Por lo tanto, crearía un voltaje así, de más a menos, en este circuito cerrado. De modo que el voltaje de C a B va a ser igual a menos 12 volts. ¿Y cuánto es el voltaje de B a A? Como no hay elemento de circuito, diremos que es 0. Por lo tanto, podremos decir que el voltaje de A a C es igual a 12 volts. Esperen. Sí, el voltaje de AC es igual a 12 volts y tomando nota que el voltaje de C a A es igual a menos 12 volts. Pudimos haber partido del hecho de que esto es un mismo circuito, de modo que estos están en paralelo porque tienen en sus extremos el nodo A y el nodo C. Pero pues es más sencillo o más formal para mí utilizarlo de esta forma. De modo que ya tenemos los voltajes AB, AC y CA. Muy bien, ahora lo siguiente que haremos es utilizar la ley de Ohm para obtener la corriente de la resistencia de 18K. En este caso es la corriente I1. La corriente I1 es igual al voltaje, que es el voltaje de AC, dividido entre la resistencia, que es 18K. Voltaje de AC dijimos que es 12 volts, divididos entre 18K ohms. Entonces, la corriente I1 es
12 volts divididos entre 18.000 ohms. 12 volts entre 18.000 ohms es igual a un 1500avo de ampere. ¿Qué es esto? La corriente I1. Ya tenemos la corriente I1. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, del mismo modo podemos, ya que tenemos la corriente I1, utilizamos la ley de Kirchhoff de la corriente en el nodo C. De modo, aquí me faltó 1 sobre 1500 amperes. De modo que I2 es igual a I1 más 3 miliamperes. Y dijimos que I1 es igual a 1 entre 1500 amperes más 3 miliamperes nos da I2. Entonces I2 es igual a 1 entre 1500 más 3 entre 1000 amperes. Y estos son 11 sobre 3000 amperes. De modo que ya tenemos la corriente I2, que es 11 sobre 3000 amperes. Ahora, ya tenemos esta corriente I2 y tenemos también la corriente, bueno, todavía no podemos calcular cuánto es la corriente I4, pero podemos calcular cuánto es la corriente I3 utilizando la ley de Kirchhoff en el nodo A. De modo que 2 miliamperes es igual a lo que sale, que es I3 más I1. Despejando nos queda que I3 es igual a 2 miliamperes menos I1. Entonces I3 es igual a 2 miliamperes menos lo que dijimos que vale I1, que es 1 sobre 1500 amperes. Por lo tanto, I3 es igual a 2 menos 1 sobre 1500. A ver, aquí algo hice mal. 2 sobre 1000, porque son miliamperes. Esto nos da un resultado de 1 sobre 750 amperes, el valor de la corriente I3. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff, disculpen, la ley de Kirchhoff en el nodo B es la ley de Kirchhoff en el nodo B es I4 es igual a la corriente I3 más la corriente I2. De modo que I4 es igual a la corriente I3, que dijimos que es 1 sobre 750 amperes, más la corriente I2, que es 11 sobre 3000 amperes. Por lo tanto, la corriente I4 es igual a 1 sobre 750 más 11 sobre 3000 amperes, siendo esto igual a 1 sobre 2000. 1 sobre 200 amperes. Entonces ya tenemos todas las corrientes de nuestro circuito. Lo único que nos faltaría realizar es calcular cuántos son los voltajes en cada uno de los caminos donde fueron calculadas las corrientes o donde hay corriente. Bueno, comencemos con lo siguiente. Conocemos cuánto es el voltaje de A a C, que son 12 volts. Conocemos cuánto es el voltaje de CA, que es unos 12 volts. Conocemos cuánto es el voltaje de AB, que es 0. Nos hace falta conocer cuánto es el voltaje de DAE y cuánto es el voltaje de CAE y de AC. Comencemos con ese. El voltaje de CAE, perdón, el voltaje de EAC es igual a la corriente, que en este caso son 3 miliamperes, multiplicado por la resistencia, que son 2K ohms. Por lo tanto, el voltaje de EAC
es igual a 3 sobre 1000 amperes multiplicados por 2 por 1000. 2. Pues son 6. 6 volts. El voltaje de E a C. El voltaje de C a B también lo conocemos, porque es este que está aquí. El voltaje de C a B es igual a menos 12 volts, que es el que nos da la fuente, que a su vez también es el voltaje de CA. Entonces podemos utilizar la ley de Kirchhoff del voltaje. Ley de Kirchhoff del voltaje en D a E, E a C, C a B y B a D, siendo este nuestro circuito cerrado. Por lo tanto, el voltaje que hay de D a E, que no sabemos cuánto es, más el voltaje de E a D, de E a C, perdón, más el voltaje de C a B, más el voltaje de B a D, tiene que ser igual a 0. Voltaje de D a E no lo conocemos. Voltaje de E a C es igual a 6 volts. Voltaje de C a B es igual a menos 12 volts. Y el voltaje de B a D, ya lo calculamos, que es... de hecho no lo hemos calculado, pero lo podemos calcular. El voltaje de B a D, poniendo pausa acá, es igual a la corriente, que en este caso es la corriente I4, que dijimos son 1001 sobre 200 amperes, multiplicado por la resistencia correspondiente, que son 3K. Nos da como resultado, creo que es 15, porque 3000 sobre 200, 15 volts. Entonces el voltaje de B a D son 15 volts, igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de D a E es igual a 15 menos 12, 3, más 6, 9. Pasando al otro lado, el voltaje de D a E son menos 9 volts. Y de esta forma calculamos cuánto es el voltaje de todo el circuito. Si nos queremos poner más quisquillosos, podemos sacar el voltaje también de D a A, utilizando la ley de Kirchhoff, pero ahora en el circuito cerrado, que es de A a B, de B a D y de D a A. Creo que ya saben cuál va a ser la respuesta, porque habíamos dicho que al principio todo este segmento es el nodo, pero pues vamos a asegurarnos de ello. El voltaje de A a B más el voltaje de B a D más el voltaje de D a A es igual a 0. El voltaje de A a B dijimos que es igual a 0, porque no hay ningún elemento de circuito. El voltaje de B a D, ya lo calculamos, que son 15 volts. Y el voltaje de D a A, en el que estamos buscando, que tenemos la hipótesis de que tiene que ser igual debido a que es el mismo nodo. Bueno, igual y con signo contrario. El voltaje de D a A es igual a menos 15 volts. Por lo tanto, sí podemos decir que el voltaje de A a D es igual a 15 volts. Y es todo. Muchísimas gracias. Ahí está bajito. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.